Buenas noches, mis estimados. Qué bueno que están aquí nuevamente. En la clase anterior habíamos culminado con la instalación del motor de base de datos de SQL. Elegimos la versión 2012 eh, y aunque no se pudo instalar por un tema de compatibilidad con mi máquina, pues sí hablamos de lo que se consideraba lo más importante al momento de, ¿no?, de la instalación. Habíamos conversado y eso está dentro de las presentaciones, pero para serles honesto, o necesito o prefiero hacer las cosas, aunque se mezclen un poco los temas, a un ritmo que podamos ir después más adelante asociando lo aprendido. Ok. Por ejemplo, el curso me indica ahora que lo ideal sería iniciar por el módulo de... Señores, denme un segundito, por favor. Ok, ahora sí. Les decía que el curso lo que me indica es iniciar por la parte de administración y tal, pero como ya empezamos la teoría de lo que son las bases de datos y cómo se analizan, cómo se desarrollan, entonces entiendo que lo idóneo es dar paso a la configuración de las mismas dentro del motor de base de datos, cómo creamos las tablas, los objetos, y de esa misma forma, conforme vayamos aprendiendo a crear esos objetos, vamos a ir aprendiendo a la vez, y valga la redundancia, a administrar esos objetos, a hacer que se comporten de manera óptima y todo lo demás. ¿De acuerdo? SQL Server, yo les había comentado que tiene dos tipos principales de archivos, el MDF, que es el Master Data File, y el LDF, que es el log file. Habíamos comparado el primary file, el primary data file, con un señor mayor, pausado, que se toma las cosas un poquito con calma, ¿no? Y que se va siempre a lo seguro. En este caso, lo seguro viene siendo el disco. ¿De acuerdo? Tenemos un disco duro y tengo aquí ya mi MDF que está escrito, ya se le dio a guardar, la base de datos hizo commit y almacenó todo físicamente en el disco. Y está el señor LDF, que no es más que un jovencito inquieto que maneja todas las transacciones que se están realizando sobre una base de datos o un servidor en un momento determinado. Okay. Si a una base de datos ustedes le agregan más archivos de data, entonces va a tomar como extensión NDF, pero el comportamiento es el mismo. ¿En qué momento decidimos tener más de un archivo para datos? Bueno, cuando tenemos una base de datos con tendencia a crecer y dentro de esa base de datos identificamos cuáles son esas tablas que van a tener un crecimiento bastante grande, entonces creamos un archivo, un data file aparte o un archivo de datos adicional para almacenar esa tabla que va a tener un crecimiento, digamos que un poco más acelerado que el resto de las tablas. Ok. Si sigo con la presentación, vamos a ir eliminando de una vez todo esto. Aquí habla de un tema que es un poquito técnico. Yo les había indicado al inicio del curso que prefiero que le demos a esto un enfoque distinto, y cuando hablo de un enfoque distinto es yo no tener que sentarme aquí a leer todos esos PowerPoints y luego tratar de traducirles lo que dice ahí, cuando esas son informaciones que yo primero se las puedo facilitar y que en segundo lugar están disponibles en la web. No necesitan ningún conocimiento de la NASA para llegar a ese nivel de configuración. Entonces van a ver slides que yo simplemente los voy a saltar porque considero que o que ya lo hemos hablado o lo puedo tratar de otra forma o simplemente irrelevante para el objetivo que tengo aquí en este curso. Ok.
tenemos una motocicleta. A ver, unos segunditos. Okay. Entonces, el manejador de base de datos SQL Server maneja básicamente varios tipos o dos grupos de base de datos. Uno son las bases de datos del sistema, o sea, del motor de base de datos. Cuando usted instala SQL Server, voy a mover, permítanme que yo estaba haciendo un query y lo voy a cerrar porque es de una compañía ajena, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de mi motor de base de datos, yo tengo básicamente dos agrupaciones. Una de ellas es, esto es el 2016, entonces me cambian la cosa de lugar. Una de ellas son las bases de datos que tenemos de usuario, okay, las nuestras, y las bases de datos del sistema, que es lo que les voy ahora mismo a explicar. Estoy conectada a un servidor que no es el que debería mostrar. Aquí me estoy conectando de manera local a mi computadora. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Tengo muchas cosas abiertas, entonces el comportamiento se va tornando lento. Ok, les decía que entonces tengo las bases de datos agrupadas en bases de datos de usuarios, que son aquellas que nosotros creamos, y bases de datos del sistema, que son aquellas que el motor SQL Server instala una vez nosotros procedemos a configurarlo o instalarlo dentro de un computador o servidor. Las bases de datos del sistema, como bien pueden ver aquí en el slide, son 4 que podemos ver cuando estamos en el motor de base de datos. Y una que se llama Resource, que no es visible, es una base de datos de solo lectura. Y aquí, si se fijan en esta parte de abajo, les dice claramente que es una base de datos oculta. ¿Ok? Contiene los objetos del sistema que son mapeados al esquema SYS de cada base de datos. ¿Qué significa eso? Que si ustedes van a acceder a ciertos recursos del sistema, a lo que Microsoft y SQL entienden que no deberíamos ver cómo están formados, simplemente lo tienen dentro de esa base de datos que se llama Resource y que está 100% oculta ante nosotros. Luego tenemos 4 bases de datos más, que si abrimos aquí la vamos a ver. La base de datos Master, Model, MSDB y la base de datos TenDB. La descripción de cada una, la Master, la base de datos maestra, es la que almacena todas las configuraciones que ustedes hacen a nivel de servidor en el motor de base de datos. Por ejemplo, cuando estábamos instalando SQL Server en la última sesión, habíamos visto que yo les estaba sugiriendo una serie de estructuras para almacenar los archivos. No sé si lo recuerdan, que en un disco pusiéramos los archivos MDF, que en otro distinto ubicáramos los LDF, y lo mismo para la TenDB. No sé si lo recuerdan. Entonces, esas configuraciones, como qué cantidad máxima de memoria puede utilizar SQL, qué cantidad, cuántos procesadores y todo eso, la configuración de los idiomas y así, entonces se almacenan dentro de la base de datos master. Luego tenemos la base de datos MSDB, que todo lo que almacena es SQL Server. Tiene un servicio. Quienes conocen el Windows Task, aquí el agente SQL Server Agent es un servicio del motor del manejador de base de datos, que lo que hace es que ejecuta tareas de manera automática y de manera programada. Ok. Cuando ustedes configuran un job, imaginemos que tenemos un backup que se realiza todos los días a la medianoche. Entonces, esa configuración la hacemos a través de este servicio que se llama SQL Server Agent. Hacemos el job
y la configuración de ese job, entiéndase lo que ejecuta, que en este caso es un backup, el horario en el que se ejecuta, los operadores a los que notifica el resultado del mismo, y todo eso lo vamos a encontrar dentro de la base de datos MSDB. Como de esperarse, todo eso tiene sus ventanas para que podamos verlo de un modo gráfico. No tienen que preocuparse por conocer la estructura de esta base de datos, aunque hay momentos en los que debemos realizar algunas consultas sobre los objetos de estas bases de datos, pero eh, usualmente recorremos a buscarlo en la web, porque no es algo muy común, para serles honestos. ¿Ok? La siguiente base de datos se llama Model. Si ustedes recuerdan, esa base de datos es la que se toma como template para todas las bases de datos que usted crea. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplito simple con esto y vamos a abrir acá SQL. ¿Ok? Voy a poner esto normal. Y tenemos aquí una ventana con todas las bases de datos. Dentro de la base de datos del sistema yo tengo la base de datos Model, que tiene ya de por sí una serie de configuraciones que son las que trae por defecto el manejador, porque yo no las he tocado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a hacer una programación de una serie de módulos que necesito que todos tengan, por poner un ejemplo, una tabla. No lo voy a crear por aquí porque se me va a asustar. Okay. Una tabla que se llame, cuando mi computadora responda, una tabla que se llame log. Vamos a poner 2 columnitas nada más para hacerlo rápido. Log, y lo vamos a poner entero. Y esto lo vamos a poner un texto. Ok. Y lo vamos a dejar así. Y vamos a guardar esa tabla. Le vamos a poner log. Chévere. Si refrescamos acá, ya yo tengo mi tabla que se llama log. Perfecto. Entonces, cuando yo vaya a crear ahora mismo una base de datos nueva, se supone que debe tener dentro de su estructura una base de datos que se llama log. Logs, ¿por qué? Porque tomó como template, como patrón para crearse todo lo que existe a nivel de objeto y a nivel de configuración de la base de datos que se llama model. Ok, para eso se utiliza. Mi computadora como que tiene muchas cosas abiertas y me está haciendo pasar vergüenza. Ok, está nítido el sonido. Debo confesar que hoy estoy, que de vez en cuando ni leí el error por estar hablando, que de vez en cuando me pongo de pie para tomar un poco de aire porque en las 2 últimas clases la garganta como que al final me ha estado molestando. Pero bueno, serán achaques de la vejez. Ok. No quiere crear la base de datos. Dice que no puede obtener, ok. Tengo una conexión aquí abierta a la base de datos móvil. Vamos a cerrarla. Y vamos a darle ok. Ahí debería crearla sin ningún problema. Ok, entonces creamos esta basecita de datos que está aquí, que se llama el OPES. Ok, fíjense como yo, es una base de datos que creé desde cero en blanco y simplemente porque ya mi modelo de diseño tiene incluido la base de datos log. Cada vez que yo cree una base de datos nueva va a venir con ese objeto. Si en cambio lo elimino esta tabla, okay, y creo otra base de datos que se llame el OPES 2, ya no va a venir incluida esa tabla. Hay un ruido en el ambiente. No sé si les llega.
Si se fijan, no tengo aquí ninguna tabla que se llame local. No sé si me escuchan. Es como algún vecino. Sí, aunque ustedes no lo crean, es un vehículo eso en el parqueo. Tiene un sonido un poco fuerte. Entonces, ¿ya vieron cómo funciona la base de datos Model? ¿O no les quedó claro? Bueno, voy a asumir que sí. Luego de eso tenemos la base de datos que se llama TenDB, que ahí está la descripción, dice que almacena de manera temporal datos o como tablas temporales, tablas de tipo variable, hash de tables, que no sé qué en español cómo describir el hash, y las versiones de las columnas, de las filas, perdón. Okay. La base de datos TenDB les había comentado que es de mucha importancia que si ustedes tienen un servidor con 16 core, con 8 core de procesador, entonces creen un archivo de TenDB por cada procesador, hasta un máximo de 16 me parece. Es una documentación que debo confirmar porque tengo realmente mucho tiempo, años que no configuro un servidor. La base de datos resource, ya les había comentado de ella y vamos a seguir avanzando. Okay. Bueno, ahí hay pequeñas descripciones sobre el TenDB. Aquí cuando habla de tablas y de variables de tipo table, acá en la TenDB, lo que se refiere es que si yo necesito procesar algo de manera temporal, lo puedo almacenar dentro de esa base de datos y se guarda únicamente hay dos tipos de tablas temporales. Una se almacena por sesión de usuario. O sea, si yo le pongo únicamente un signo de número delante, eso lo vamos a ver más adelante. Solamente la puedo ver yo. Si le pongo dos signos, entonces lo puede ver cualquier usuario que esté conectado al servidor en ese momento o que tenga abierta una sesión. En el TemDB, inmediatamente el servicio de SQL Server se reinicia, se pierde todo lo que está ahí. Por eso no es recomendable utilizarla para almacenar datos. Okay. Bueno, aquí lo dice en esta línea que está aquí. Aquí les menciona lo de los procesadores. Miren, hasta un máximo de 8 archivos de datos para el TenDB. Tengan eso en cuenta. Y si lo hacen en sus trabajos porque tienen servidores de SQL y trabajan directamente con las bases de datos, van a apreciar un cambio considerable en el rendimiento del equipo y cómo responde la data. Ok. Continuando. Vamos a ver. No se me asusten los que no han escrito nunca nada con código. Bien. En SQL tenemos la mayor parte de las cosas la podemos hacer de dos modos. Una de forma visual, que es este cuadrito que tenemos aquí. El TenDB importante para BI. Quizá hablaremos de cómo se configura un servidor para BI más adelante. Por el momento estamos muy en lo básico. Okay. Entonces, aquí tenemos la forma gráfica de crear una base de datos y aquí tenemos la forma con script. Si pregunto cuál prefieren, a ver qué me dicen ustedes. ¿Qué me dicen? La gráfica, zoom. A nivel de script, oh, wow. Escrita. Mira, excelente. La gráfica, claro que sí. Pero bueno, vamos a crear una base de datos. Vamos a crear nuestra primera base de datos fuera de esta que creamos ahí vamos a borrar esto primero, que creamos para ver lo de la base de datos. Las voy a eliminar ambas. Y vamos a ver
a nivel de configuración que debemos tomar en cuenta. Ok. Aquí, si vamos a las propiedades del servidor, y yo me acuerdo dónde se configura Database Settings, se van a dar cuenta que cuando yo vaya a crear la base de datos, me va a tomar estas rutas por defecto. Se puede cambiar naturalmente, pero fue lo que conversamos cuando se estaba instalando. Si en algún momento desean cambiarlo, pues pueden hacerlo por aquí, sin ningún problema. Entonces, si lo vamos a hacer de modo gráfico, simplemente le damos un clic derecho, donde dice Databases, y decimos New Database. Yo espero que nadie lo haya instalado en español, no por denigrar, sino para que vayamos todos en la misma sintonía. Estemos todos en la misma sintonía. Voy a poner esto en grande. Lo primero que me pide acá es el nombre de la base de datos. Ok. Y vamos a ponerle clase online. Esa va a ser mi base de datos. El segundo valor que me está pidiendo es el de owner o propietario de la base de datos. Por una costumbre muy vieja, yo siempre utilizo el SA, el superadmin de SQL. Recuerdan cuando lo instalamos que le pusimos una contraseña. Entonces, luego de ahí, tenemos aquí la configuración. Si se fijan acá tenemos un solo log y un solo archivo de datos. Podemos aquí en este botón, vamos a ver, en este botón de acá, podemos agregar cualquier otro. Por el momento lo vamos a dejar así. Ok. En opciones tenemos el collation. Si yo lo dejo default, va a tomar el que tiene el servidor por defecto. En este caso, si quiero ver cuál es, me voy a desconectar de esto. Me voy a propiedades del servidor y a ver, por aquí. Bueno, en algún sitio por ahí está el collation. Estoy pasando vergüenza, pero tengo tanto tiempo que no toco esto. El tema es que podemos cambiar el collation a nivel de servidor, y una vez lo cambiemos, cuando hagamos la base de datos va a tomar el que el server tenga por defecto. Les había dicho cuando hablábamos de collation que vamos a tener dos cosas a tomar en cuenta, aparte del idioma, porque el idioma me dice si español, francés, lo que sea. Okay. Tenemos CS, CI, AS y A. Entonces habíamos dicho que esto es case sensitive, o sea, que tome en consideración las mayúsculas al momento de hacer consultas, y esto es todo lo contrario. No sé lo que escribí ahí. Y en esta parte es lo mismo, pero para los acentos. Okay. Cuando vamos a crear nuestra base de datos, podemos dejar el collation por defecto que tenemos, o podemos simplemente elegir el que se adapte a las necesidades de la base de datos que vamos a crear. Luego tenemos aquí un tema que es muy amplio y que por el momento lo vamos a dejar en pausa hasta que estemos hablando de los backups. Pero a grosso modo les digo que el recovery model lo que me va a permitir es o hacer un backup únicamente de mi base de datos completa cuando lo tengo marcado como simple, o hacer un backup si lo tengo marcado como full de la base de datos completa en una hora determinada, luego hacer unos backups que se llaman diferencial cada X cantidad de horas, y luego tengo la facilidad de hacer backups a lo transaccional. Lo que me permite ese esquema que no me permite el anterior es poder recuperar la base de datos a una hora o a un minuto determinado de X día. Bien. El nivel de compatibilidad es por si vamos a instalar en 2016 una base de datos que es creada originalmente en 2008 o 2012. Puedo hacer eso sin ningún problema.
y esta opción, containing, ni idea, es nueva en el 2016 y no la había visto todavía. Entonces, estas opciones que están aquí abajo, las que vamos a mencionar son esta que está acá, que si quiero restringir el usuario a un solo usuario o dejar mi base de datos multiusuario. Ok. ¿Por qué pudiera yo necesitar hacer eso? Porque voy a hacer una prueba, necesito validar unos datos y para evitar que un usuario se me conecte, lo dejo single user. Solamente me va a permitir hacer una conexión, que en ese caso será la mía. También podemos poner la base de datos como read only, de forma tal que solamente permita leer. ¿Para qué sirve eso? Cuando tenemos sistemas que ya han sido reemplazados por otros sistemas nuevos, entonces, pero nos quedan módulos de reportes, porque tenemos derecho a ver o la necesidad de ver el histórico. Entonces marcamos la base de datos como de solo lectura para asegurarnos que nadie escriba sobre ella, simplemente que tenga la facilidad de leer los datos que están almacenados allí. Okay. Por último, ya les había hablado de los file groups, que pueden tener de 1 a n, pero vamos a dejar todo así. Okay. Eso está dentro en mi disco. Voy a pasar esto por acá. Habíamos dicho que estaba en data. Organizarlo por fecha y efectivamente tenemos aquí dos archivos, el MDF y el LDF, el log y el archivo de datos. Están en el mismo disco porque esto no es un servidor, sino es una simple PC. Ok, entonces ya le dimos ahí a crear la base de datos y se creó perfectamente. Vamos a crearla ahora en forma de script, pero de una manera más divertida. Vamos a dejar todo como está ahí y le vamos a poner un 2 al final. Entonces, lo que hacemos es que le damos un clic aquí donde dice script, acá. Y eso les va a crear el script de manera automática de lo que ustedes estaban haciendo ahí de forma gráfica. Ok. Todo esto, lo que está arrastrando son las configuraciones que están como por defecto en el servidor, pero si le dan ahí, borré todo lo demás, se va a crear la base de datos sin problema alguno. Si refresco, por acá está la base de datos ya creada. O sea, vimos cómo se crea de dos formas. Si lo quieren tipear, si lo quieren escribir, yo no tengo problema con eso. Pero yo entiendo que las herramientas están para facilitarnos la vida. Ok. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, en lo que yo me tomo un traguito de agua. Nadie. No se oye bien. Ok, en general dice Irving que sale del colegio. Gracias. Yo les advertí al principio que yo soy horrible memorizando cosas. Ok, vamos entonces a ver un comando que se llama alter database, que lo que me permite es alterar cualquier configuración de la base de datos. Si lo quieren hacer por script. Lo que se hace es, para que tengan una idea, yo le voy a dar a propiedades y vamos a cambiar cualquier cosa. Vamos a cambiar cualquier opción, vamos a poner esto simple. Y le damos a script y ven que le está diciendo. Aquella forma era de hacerlo del modo gráfico. Aquí lo pueden hacer con un alter database y más el nombre de la base de datos. Si se fijan, todas las operaciones que tienen que ver con base de datos siempre están ejecutándose en la base de datos master, que es la que está aquí en este recuadro seleccionado. Aquí, okay. Cuando vemos en la parte superior, me dice que utiliza la base de datos master,
lo que le está diciendo al motor, que antes de ejecutar este comando que está aquí, primero utilice o lo haga en el entorno de la base de datos master. ¿Por qué no me gusta este modo? Específicamente para el tema de los alters, porque debería entonces uno memorizarse o tener la capacidad de memorizar todo esto. Todas las opciones se escriben de un modo diferente. Algunas tienen underscore, algunas no, entonces me complican un poco la existencia. Yo prefiero hacerlo como ya les dije, pero cada cabeza es un mundo. Bien. Chévere. Escucha bien, me dicen acá. Señores, ¿y para qué fue que el calor, el frío nos dio unos días de felicidad? Hace un calor hoy, ¿no? Cancelar aquí. Sí, nos trató realmente mal. Ok. Ahí tienen una pequeña explicación de lo que son los file groups. Les recomiendo que lean bastante sobre eso si trabajan con bases de datos grandes. Les decía que tienen varios beneficios. Podemos poner dentro de archivos de file groups distintos los objetos que tienen mayor tendencia a crecer y podemos de esa forma configurar backups para file groups distintos dentro del motor. Entonces, al momento de recuperar, también me da la opción de recuperar solamente un file group. Eso me hace que tanto los backups sean más rápidos, ocupen menos espacio y que al momento de recuperar la respuesta también sea más rápida. Okay. Ok. Aquí nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque no me sirve de nada hablar de cómo movemos una base de datos si la base de datos no tiene estructura, no tiene datos. Ok. Entonces vamos a ir al ejemplo que ustedes creen que se me ha olvidado. Y no, señor, no se me ha olvidado. Y vamos a ver de qué forma. Ya vimos cómo se crea la base de datos, ¿de acuerdo? No es este. Vamos a abrirlo. Ok. Mientras abre, aquí está. Ya habíamos conversado entonces de la importancia de que cada campo tenga el tipo de datos que representa y la longitud que necesita, no lo que a nosotros se nos ocurra. Les decía que dentro de los ejercicios que enviaron, de verdad que me da a entender que han estado comprendiendo bastante bien el significado de las cosas que se les ha ido explicando. Y eso me da mucha satisfacción. Ok, entonces, vamos a ver cómo se crea una tabla. Voy a poner esto de este lado. Aquí está bien. Y voy a dejar el Excel de este. Lo primero es que yo tengo mi base de datos y cuando la expando, si se fijan, un briefing para los que nunca han trabajado con entornos como este. Tenemos varios objetos, ¿ok? Tenemos diagramas de base de datos, que cuando hagamos la tabla lo vamos a hacer y lo vamos a ver. Tenemos tablas, tenemos vistas, sinónimos, objetos programables, como son, si lo expando, esto aquí, procedimientos almacenados, funciones, triggers de base de datos y demás. Y un sinnúmero más de objetos por base de datos. Entonces, lo que hacemos es que le damos a esta, encima de la base de datos donde queremos crear la tabla, encima de la opción table y le decimos new, ok. Entonces vamos a seleccionar la opción que dice table. Una vez estamos en este entorno, tenemos una columna que nos permite especificar el nombre de cada campo, de cada columna, que no es más que esto que tenemos acá en el Excel. Luego tenemos el tipo de datos y la opción que nos indica si permite o no valores nulos. Entonces,
Vamos a hacer la primera tabla de usuarios, usuario ID, ok. Habíamos dicho que es de tipo entero. En SQL, el tipo entero se representa como int. Big int para los más grandes, small para los más pequeños, tiny int. Ok. Cada uno tiene, sí, no sé si Jorvi está aquí, pero sería bueno que lean sobre la capacidad de cada uno de los tipos de datos, de los enteros. Hasta cuánto llega un big integer, hasta cuándo llega un small integer. Ok. ¿Cuántos números puedo guardar en un tiny int? El tiny int es el más pequeño y no llega a 1000. No llega, si vas a contar del 1 del 1 en 1, simplemente te va a permitir hasta el 1000. Entonces vamos a poner entero. Y fíjense de algo aquí. Fíjense aquí. Está marcado como que acepta nulo. Inmediatamente yo doy un clic derecho y le digo que esa columna va a ser my primary key, mi clave primaria. Entonces le quita el nulo. Okay. Si lo trato de poner nulo, me dice que no se permite esa propiedad sobre una columna que es parte de una llave primaria. Eso lo habíamos hablado. No, 255 no, el tiny me parece que es... no voy a hablar disparate, pero es un poco más. Ya ustedes luego lo investigan. El usuario. Entonces, para los caracteres, SQL maneja un sinnúmero de tipos de datos. Ok. Primero, todos, voy a abrir un notepad. Que yo tengo esto abierto, con razón la computadora está, que da la hora. Vamos a ver. Yo debo tener por aquí el Notepad++. Aquí está. Vamos a ver cuáles son las consideraciones. Al momento de trabajar con archivos o con tipo de datos, perdón, alfanuméricos. La primera, todos los que empiezan con N, todos los que empiezan con N, nchar, nvarchar, ntext, todos esos son porque aceptan valores Unicode. Recuerden que les decía que los Unicode son los que te permiten insertar caracteres de otros juegos de abecedario, de idioma, que no es precisamente el que utilizamos en el occidente, sino que tiene que ver con los chinos, los japoneses y esas personas por ahí. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de datos? Que muchas veces se utilizan de manera abusiva. La desventaja es que como están diseñados para almacenar este tipo de caracteres, su acceso a los datos es muy lento. Bien, cuando tú dices nvarchar, tú estás diciendo, ahí yo puedo guardar lo que sea. Pero de ese mismo modo, cuando yo trato de recuperar la información que está en esa columna, me hace la consulta a los datos más lenta. Y recuerden que para nosotros es de mucha importancia que acerquen los pads aquí. Ahí creo que está bien. Es de mucha importancia garantizar el buen rendimiento de los sistemas a través que accesan a la data, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera consideración. La segunda consideración es que los que dicen char, si usted le dice que es un char de 10 caracteres, aunque usted almacene únicamente una E, él va a guardar dentro de su archivo de base de datos la E más 10 posiciones en blanco, más 9 posiciones en blanco. Ok, entonces, al momento de buscar la E, usted tiene que hacer E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto. O hacer una función que le suprima los espacios vacíos. Okay.
¿Cuál es la ventaja del char? Porque todo tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja del char es que en búsquedas es más rápido. Bien, entonces, por ejemplo, para el tipo género, para el tipo estado, que vamos a guardar una A de activo, que vamos a guardar una I, o que para el género vamos a guardar masculino, vamos a guardar femenino. Entonces, un tipo de datos bastante atractivo, porque recupera los datos más rápido. Bien. Contrario a varchar. Char y varchar y texto. Entonces solamente almacenan de tipo ASCII. O sea, los caracteres nuestros, de nuestro idioma, del inglés. Entonces, el varchar, si tú le dices que es igual que este, de tipo 10, y tú almacenas únicamente una E en esa columna, entonces él solamente va a guardar la letra como tal, no le va a agregar ningún espacio al final. Chévere. Entonces vamos a elegir aquí que vamos a poner para el usuario. Como el usuario tiene n cantidad de caracteres que no conocemos, que puede ser de una longitud variable, entonces lo ponemos varchar y que sea de 15, dijimos. Luego tenemos el nombre, el apellido, género, estatus. Lo voy a escribir todo para luego. Fecha, creación y registro eliminado. Creo que me salté uno, pero no importa. Entonces, ya tenemos que el usuario es de tipo varchar. Bien, aquí tenemos que el nombre lo vamos a poner igual, varchar de ¿cuánto habíamos dicho? De 35. Y el apellido por igual. El género, entonces, ¿quién me dice cómo ponemos el género? Lo que pasa es que no vas a ganar velocidad, Hansel, en ese caso, porque no hay una cosa que te ralentice más una consulta que ponerle funciones en el web. Eso es para los que están un poquito más adelantados. O sea, una consulta que tú digas, se lee asterisco, from, no sé qué, bla, bla, eso, y tú le pongas un word, L-trim, R-trim, subtrim, todas esas cosas dentro del filtro, te la va a poner muy lenta y el desempeño te baja bastante. Entonces, lo recomendable es no utilizarlo. Emanuel, el char es un tipo de datos de tipo carácter. Ok. Entonces, el género, lo vamos a poner char de 1, dijimos. Char de 1. El estatus por igual. La fecha de creación lo vamos a poner daytime. O no, small daytime. Yes. Ocupa menos espacio. Y el registro eliminado lo vamos a poner de tipo PIT. Habíamos quedado en varias cosas. Habíamos quedado que ninguno permite nulos y habíamos quedado que el bit, su valor por defecto es el 0 o el falso. Okay. Y a la fecha le vamos a poner su valor por defecto un get day. Vamos a guardar nuestra tabla con el nombre que le pusimos aquí, usuarios. Y ya tenemos nuestra base de datos clase online 2. Si refresco, tenemos nuestra primera tabla. Vamos a insertar datos. Primera inserción. Fíjense de algo. Y yo le doy ahí a aceptar y me dice, no puedes guardar ese registro porque tienes la columna. ¿Dónde está el nombre de la columna? Acá nos dicen usuario, en la columna usuario. Si le doy me va sucediendo lo mismo hasta que yo llene todos los campos, porque en este caso
Caramba. F. En el estatus trataré de poner, pusimos que era echar de uno, trataré de poner más de un carácter y miren que tampoco me lo permite. Okay. Vamos a dejar una A. Y ahí, aunque la fecha de creación y registro eliminado no me permite valores nulos, yo sí puedo darle a Enter y seguir agregando columnas, agregando filas, perdón, registros. ¿Por qué? Porque ya yo tengo valores por defecto para la fecha de creación y para registro eliminado. Entonces, si le doy a Enter, fíjense que inmediatamente me lo está mostrando aquí como false, pero todos sabemos que eso es un 0 para registro eliminado y para la fecha de creación me insertó la fecha del día de hoy junto con la hora actual, la hora de mi máquina, que es la que estamos utilizando como servidor. Bien. Ok. Vamos a cambiar el apellido. 35. Gracias por la aclaración. Chévere. Hay otra cosita que podemos hacer aquí. Ah, caramba. Déjame hacerlo por aquí, porque tengo que entrar a una configuración que es mentira que yo me voy a acordar. Fíjense que le dije que utilizar esa base de datos e inmediatamente aquí cambió. La puedo seleccionar también por aquí. Okay. Alter table, usuarios. Ok. Vamos a entrar de nuevo. Fíjense que tenemos aquí que todavía para el ID del usuario yo tengo que ponerle, ¿verdad?, el nombre. Todavía tengo que agregarle el usuario, perdón, el usuario ID. Para yo hacer que eso se autoincremente, simplemente me sitúo sobre la columna que quiero poner como autoincremento, valga la aclaración que debe ser un número entero. Y me voy aquí donde dice Identity y le digo que sí, que necesito que ese campo sea una columna que se vaya incrementando. Podemos cambiarle el incremento aquí, que sea de 1 en 1, de 10 en 10, como ustedes prefieran. Y en la parte de abajo podemos especificarle que simplemente inicie desde el 10, desde el 100. ¿Para qué se utiliza eso? Si usted ya migró el sistema de una base de datos que ya no se va a utilizar y lo migró hacia esta, y el último número en aquella base de datos fue el 105, entonces aquí usted debe indicar que inicia a partir del 106. Ok. Guardamos eso. No me vas a guardarlo tampoco, bendito sea Dios. Otro alter. Vamos a copiar. Alter column. ¿Cuál era? Usuario ID. Está como entero. Identity. ¿Cómo así? Ah, no, para eso tengo que borrar la columna y volver a crearla. Déjame ver si yo encuentro la opción esa. No quería perder tiempo, pero ya les he dicho que yo tengo problemas serios con memorizar. Casualmente. Entonces lo hacemos aquí. Ahora sí, si le doy no debe. No. Hay una opción que me evita eso. Se supone que era esta aquí. Pero bueno. Vamos a ver. Otra tablita.
Teníamos una tabla pequeña aquí. Yo les voy a mandar ese script de bancos. Banco ID y banco. Bacha de 25, por decir un número, y esta vamos a poner un entero. Que no me permita nulo, llave primaria. Y aquí, en Identity, decimos que sí, que lo haga de uno en uno. Bancos. Okay. Refresco. Y al momento que voy a insertar, aquí me sale para la columna Banco ID el campo inhabilitado, no me deja editar. ¿Por qué? Porque él le va a asignar un número de incremento. Fíjense ahí, el número 1. Y así sucesivamente. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, entonces, por favor, me las escriben. Me estoy quedando sin voz de nuevo. No quiero hacerlo con el drop column, Hansel, porque quiero que se me queden ahí los valores. Si le doy drop column me va a borrar el 1 y el 2. Y recuerde que en el caso de que eso sea un foreign key de otra tabla, entonces voy a perder la integridad. Hay un modo de hacerlo. Lo que pasa es que no es momento de yo ponerme a apoyar. Ok. Mira, Manuel, yo voy a crear otra tabla. Vamos a cerrar esto. Y vamos a cerrar esto. Y vamos a cerrar esto. Ok. Entonces, yo voy a crear una tabla aquí, en esta otra. Una tabla para guardar bancos. Qué lenta está mi máquina, bendito. Ay, padre, ¿qué fue? ¿Qué es esto? Ayúdenme ahí los genios. ¿Qué será esto? Se está comiendo el disco. Pero bueno. Emanuel, voy contigo. Voy a crear una tabla. Parece que esto en blanco. ¿No me ayuda la computadora, señora? ¿Qué hacemos en ese caso? No. A ver. Yo creo que esa es la opción. Pero el asunto es que ahora no me abre la opción de crear la tabla. Voy a parar la grabación, de hecho. Vamos a hablar de la forma en que yo puedo estar copiando bases de datos de un origen a un destino. Hay diferentes maneras de hacer eso. Okay. La más segura, para mí, la más fiable, y es una opinión muy personal, es aquella que me permite realizar un backup de la base de datos y hacer un restore. ¿Por qué les digo que es tal vez para mí la más segura? Porque no voy, en este caso, de yo mover el archivo de la base de datos completo de un lugar a otro, corro el riesgo de que ocurra un error copiando. ¿A quién le ha pasado eso? Mucha gente le ha pasado eso. Si le diste a cortar un control X y a pegar, y el sistema operativo está y morphy en tu contra, y algo falla, entonces muchas veces se queda el archivo inservible. Y con el Database Wizard, lo que sucede muchas veces es que dejamos algún coteo por ahí.
sin seleccionar, entonces dejamos cosas atrás. Yo entiendo y recomiendo que la forma más fiable de mover base de datos es a través de los backups. ¿Okay? Aquí describe el copy database wizard, dice que puede ser utilizado para mover o copiar bases de datos dentro de varias instancias o entre instancias. Usted tiene claro lo que es el concepto de instancia, ¿verdad? No, porque los scripts para mover objetos, básicamente, aunque tiene una opción de mover data, tampoco es recomendable, porque primero te va a crear un archivo de texto enorme, un punto SQL, y en segundo lugar, solamente te va a funcionar con los datos hasta el momento en que tú sacaste el script. Si lo, si por cosas de la vida necesitas actualizar la data, entonces vas a tener que hacerlo de nuevo. ¿Okay? Eso básicamente es recomendable para mover, para sacar la estructura de los objetos. La base de datos, las instancias, le pregunté si tienen claro qué es la instancia. Una instancia de base de datos no es más que un error de compatibilidad, si existe otro SQL donde lo restablezca. Trata de poner un poquito más ampliada la pregunta para ver si entendí bien el concepto. Las instancias no son más que instalaciones de SQL Server. En un servidor usted puede instalar N cantidad de instancias y cada una es independiente una de la otra. Cada una tiene su base de datos master, su base de datos TNB, su base de datos model, y sus configuraciones propias. Sus servicios son independientes. Si usted reinicia una instancia, eso no afecta en absolutamente nada a la otra de existir. Ok, vamos a ver si esto, bueno, hay una forma de usted mover una base de datos que decía que es atachando, attach y touch, no sé en español cómo se dice eso. Lo que hace es que me detacha, me despega, será, de aquí del servidor de base de datos, la base de datos que yo seleccione para tales fines, un clic derecho y le doy un detach. Me dice que si debo borrar, que si borro las conexiones y actualizo las estadísticas. Le doy que sí, ok, y lo que hace es que me despega esa base de datos de esta instancia de acá. Ok, si yo refresco, bendito, pero qué lento. Fíjense que la que se llama clase online no está ahí y que sus archivos están aquí. Entonces yo me lo puedo llevar para otra ubicación. Lo puedo mover sin ningún problema. Ya traje el que no era. Ok. ¿Para qué utilizamos esto, señores? Bueno, lo utilizamos cuando necesitamos mover. Ya yo les comenté a ustedes, por ejemplo, la buena práctica en términos de configuración para ubicar los archivos. Entonces ya usted sabe que su servidor, usted tiene un disco E, que lo que está ahí es tirando muchísimos documentos que no se utilizan, que tiene ahí backup viejísimo. Entonces voy a aprovechar ese disco, porque lo recomendable es que tenga el LDF en un disco diferente que el MDF. Entonces lo pueden hacer de esta forma. Ok. Le dan un detach a la base de datos y lo pueden cortar y pegar. Una vez usted tenga esos archivos, se lo puede llevar a donde usted considere prudente, que está abierto. Es imposible que esté abierto. Ay, señor.
Sigo copiando lo que no es. Ahora sí. Entonces, si quiero volver a ver mi base de datos que se llama de esta forma y que cambié de lugar, simplemente le doy attach. Eso aplica para llevárselo a cualquier otra instancia, cualquier otro servidor. Entiéndanse, señores, que es importantísimo, muy importante, que sean las mismas versiones de SQL, o de lo contrario no se los va a permitir. Y aquí me dice que está el MDF. Ya lo trajo los dos por defecto y simplemente les doy a OK. Y ya tengo mi base de datos de nuevo disponible. Esa es una forma. El tema de los backup, cuando lo vayamos a hacer, entonces, cuando entremos en el tema de los respaldos, como manda la ley por el librito, entonces vemos cómo se hace un backup y cómo se recupera. ¿Ok? O sea, cuando se realiza un backup, por ejemplo, de una base de datos de SQL Server 2012 y lo restablezco o muevo, tiene que ser 2008, sí te daría error. No puede ser a una versión inferior. O sea, si el backup es 2012, no te va a funcionar en un 2008. Tiene que ser 2012 o superior para que te funcione. ¿Ok? Chévere. Lo que tú le pones compatibilidad a la base de datos como tal. Recuerden que vimos eso. Propiedades en opciones. Aquí, donde dice que cuál es el nivel de compatibilidad que va a utilizar esa base de datos. Me explico, si tú tienes un sistema que no te pueda funcionar en 2016 por X o Y razón, porque utiliza algún tipo de objeto que ya fue desfasado, que no existe en esta versión, entonces tú le pones, le cambia la compatibilidad e inmediatamente se hace funcionar, aunque no goce de la característica de 2016. Okay. Si tienen alguna pregunta, señores, hasta aquí, sería bueno que la hagan. Okay. Este tema es muy controversial. Se invierte uno mucho tiempo. Habíamos visto que las bases de datos tienen unos modos de recuperación, el full y el simple. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando hablamos de modo de recuperación, estamos hablando exclusivamente para los que no, un paréntesis, no están muy interesados en temas de administración y eso, no se preocupen por esta parte. Okay. Especialmente Ani, que yo sé que lo que tú quieres aprender es a manejar los datos y eso. Okay. Chévere. Como conocimiento general, porque a veces uno está en posiciones que requiere conocer ciertas cosas, es bueno, pero no para hacer un grandísimo énfasis en el tema, si tu objetivo es otro, en este caso. Okay. Cuando hablamos, señores, de compatibilidad de Recovery Model, lo está leyendo ustedes, de Recovery Model, estamos hablando exclusivamente del tema de los backups, que esto va a quedar grabado y que me van a odiar mucha gente. Pero me atrevo a decir que más del 90% de ustedes, de los que estamos aquí, de Elena en sus inicios y de muchos otros de BA, hacen los backups mal. O sea, tienen un sistema de backup totalmente o una estrategia totalmente mal diseñada. Ok. A ver, me gustaría saber los que trabajan, qué hacen en su trabajo con los datos, cuáles son los backups, que hacen, a qué hora. A ver, cuenten.
Cuenten. Backup diario a la 1 de la madrugada. Déjame cambiar esto porque ese amarillo molesta. 1 AM. La pregunta no aplica a los que ya han tomado clase conmigo. Por favor, no me dañen la emoción. ¿Alguien más? De forma diaria. Ok. 7 PM. De 1. Ay, señor. Ay, ay, ay. Más nadie. Ok. Yo les he dicho a ustedes, creo que más de una oportunidad, que las bases de datos son el alma de las instituciones. Le garantizan la funcionalidad durante el día, las operaciones, y almacena todo un historial de lo que viene sucediendo con la empresa. Ok. Entonces, nosotros tenemos, déjame ver si aquí están esos términos. Nosotros tenemos que garantizar necesariamente, a ver, hay unos términos ahí en inglés. Nosotros debemos de garantizar la menor pérdida posible de información. No lo tengo aquí esos términos. ¿Y cómo nosotros logramos eso? Tomando en consideración un buen diseño de plan de respaldo y de recuperación. Que lo vamos a hacer en base a qué? Lo vamos a hacer en base a dos cosas. Número 1, usted se va a preguntar en su institución cuánto tiempo de data usted puede perder. Si en el lugar que usted trabaja, usted pregunta mañana, ¿aquí se pueden perder 24 horas de datos? La respuesta va a ser un rotundo y gran no. Para los que hacen el backup una vez al día. Backup full una vez al día. ¿Se puede perder en una institución 12 horas de datos? Y la respuesta sigue siendo no. ¿Se puede perder en una institución 8 horas de datos? Imagínense que esas 8 horas, que esa pérdida ocurre a las 5 de la tarde. Y la respuesta, ¿qué creen ustedes que va a ser? Un no, exactamente, no. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Tenemos información neurálgica, tenemos transacciones que representan dinero. Entonces, bajo ningún concepto, un sistema de backup, que es otro cliché que nos los han metido en la cabeza, no sé de dónde viene tampoco, de que tú le das clic, 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 next, full backup, ya chévere. Yo hago backup toda la noche, y es un bacano. No, amiguito, si eso se daña a las 3:30 de la tarde, déjeme decirle que usted va a estar en un problema muy serio. Ustedes se imaginan un supermercado como el Bravo, que se le dañe todo a las 7 de la noche y que el último backup sea de las 3 de la madrugada de ese mismo día. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con la gente de base de datos? ¿Ah? Entonces, señores, les repito, vamos a hacer un plan de backup en primer lugar, tomando en cuenta el tiempo que la institución puede perder. Patica para la calle, no. Yo soy más cruel. Si me arman a mí un lío, yo lo dejo ahí tratando de recuperar y después se despide, pero tiene que sudar conmigo. No es así, ¿no? Ahí nos quedamos haciendo todos los intentos. Me pasó una vez, señores, con una persona. Sucedió una vez en una ARS. Ustedes se imaginan. Se perdió una semana de datos. Todo lo que se trabaja
en una herencia en una semana. Y la persona, lamentablemente, se tomó la decisión de despedir a esa persona, pero después que duró 5 días andando con el disco y tratando de recuperar, porque esa era su responsabilidad directa. ¿Cómo realizar? Para allá vamos. Ustedes van a salir de aquí en ese tema con bastante claridad al respecto, porque no quiero que me lo voten a ninguno. Ok, le he cambiado la mentalidad. ¿Tiene miedo? Ok, señores, entonces lo primero que vamos a tomar en cuenta es el tiempo que podemos perder. Mañana preguntamos en nuestro trabajo cuánto se puede perder del sistema de contabilidad. Y el financiero te va a mirar mal y dice, ¿cómo así, viejo? ¿Cómo que tú vas a...? No, ok, número uno. Y número dos, aunque menos importante, pero sí a tomar en consideración, ahora dijimos que el uno es tiempo de pérdida, ¿verdad? Yo no sé escribir con estas cosas. Y el segundo es el tiempo que yo me puedo dar el lujo de tomarme en recuperar mi sistema. Porque no es que porque yo te diga, tía, no, yo aseguré que aquí no se va a perder más de 1 minuto de datos. Chévere. Ajá, pero ¿de qué le sirve eso a la institución? No perdió datos, pero va a perder operaciones porque tú te tomaste 12 horas subiendo el backup que tiene que subir. Le van cayendo al tema, hablando en términos urbanos. ¿Le llegan? Sí, ok, chévere. Entonces, cuando tenemos esas dos variables bien definidas, que nadie nos las dice hasta que explota algo, nadie nos los dice, ya tomando un poquito más de seriedad en el tema. Nadie nos indica que aquí en esta institución, aunque te entraron sin ellos prepararte, sin ellos quizá pagarte un entrenamiento, sino que tú eras de repente el chico que ayudaba a todo el mundo con el correo, con la impresora, no sé qué, y fuiste escalando y ya te han asignado mayores responsabilidades y de un momento a otro tú eres el deber de la institución, pero sorpresa, no te pagaron el entrenamiento. Ok. Y este tipo de detalles, ya yo les había dicho, escribir un script, cualquier problema que ustedes tengan, lo ponen en Google y aparecen 1000 opciones. Ahora, este tipo de cosas, énfasis en ello, porque es difícil de encontrar, difícil de encontrar. Cuando tenemos esas dos variables, entonces ahí vamos a diseñar un correcto plan de backup. En SQL, para poder llegar a ese nivel, debemos tomar en cuenta vamos al manejador. Aquí. Vuelvo de nuevo. El recovery model. Okay. El modelo de recuperación simple, lo que me permite es hacer un backup full únicamente de la base de datos. O sea, cada vez que yo hago backup de la base de datos, va a ser completo. Tiene sus pros, tiene sus contras. ¿Para qué lo podemos utilizar? Para bases de datos que son históricas, para bases de datos que se alimentan, digamos. Vamos a poner el ejemplo de que yo trabajo en una institución, para ilustrarlo con algo de la vida real, que compraba unos datos de, de personas que han tenido problemas con la ley a nivel internacional. O sea, esa base de datos por algún modo existe en algún sitio y esa empresa brinda el servicio de que toda la semana te envíe una actualización y dice, mira, cuando tú buscas Ani Mateo, te dice, esa persona no aparece en mi base de datos. Si tú pones, qué sé yo, el nombre de un asesino en serie, lo que sea, dice, sí, esa persona ha estado preso
en Estados Unidos está condenado a cadena perpetua, tal y cual. Tú pones Quirino, para los que no son dominicanos, a una persona que acusaron de tráfico de drogas aquí en mi país. Quirino, te sale ahí. Narcotraficante, dominicano, tal y cual cosa. Entonces, como sabemos que esa base de datos se va a actualizar una vez a la semana, no va a sufrir ninguna otra alteración, entonces lo ponemos como simple y hacemos un backup semanal de esa base de datos, porque no está cambiando. Ok. Sí, ella es buena, esa muchachita es buena. Ani es buena. Cuando seleccionamos, voy a borrar lo que está escrito ahí. Cuando seleccionamos entonces el full, el modo de recuperación full, le estamos diciendo a SQL que yo voy a poder tener la capacidad, voy a abrir un sheet nuevo, de hacer backup full o completo, backups diferenciales y backup transaccionales o del log, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aterrizando un poquito más la cosa. Vamos a imaginar que tenemos una base de datos de recepción de expediente. Okay. Lo único que nosotros hacemos con esa base de datos es recibir expediente físico. Se escanean unos documentos y ya, y tal. Pero tenemos la constancia, la prueba de que se nos entregó un folder, una carpeta con documentos físicos, o sea, una copia del pasaporte, de la cédula, una copia del registro de inscripción de lo que sea, una copia de tal cosa. Entonces lo tenemos físico. Ok. Al tenerlo físico, puedo decir, bueno, para temas de manejo y de ocupar menor espacio en backup, podemos perder 30 minutos. 30 minutos de backup. Ok. Y mi base de datos, que tiene actualmente 8 GB, una base de datos pequeña. Entonces configuramos nuestro backup de qué forma. Hacemos un backup full que pudiera bien ser diario, puede ser semanal, depende de la base de datos, del tamaño y todo lo demás. Y hacemos 3 o 4 backups de acá. Aquí tanto diferenciales. No, así el concepto. Un backup diferencial cada 4 horas. Cada 4 horas. Ok. Y luego configuramos aquí otro backup del log que se haga. ¿Cada cuánto se va a hacer eso? ¿Cada cuánto? Cada 30 minutos, señores, porque eso es lo que puedo perder. Cada 30 minutos. Porque lo que puedo perder son 30 minutos de datos. Ok, lo máximo que puedo perder. 30 minutos de datos. Puede que pierda 15, puede que pierda 20, puede que pierda 5, porque todo se jodió a la I-25. Genial. Transaction log. Cada 30 minutos. Y ahí sí tenemos ya un plan de backup que nos va a cubrir la espalda en caso de que suceda algo. Ok. La forma en que se sube, tú vas a subir primero el full, luego el último diferencial y luego todos los del log que están desde el diferencial hasta la hora que yo quiero subir. Ese plan realizado de esa forma me permite también que en el caso de que ocurra alguna anomalía en la data, yo poder recuperar la información como estaba a una hora determinada del día. ¿Ok?
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que yo tengo, vamos a hacer un ejemplo aquí, yo tengo este se ejecuta a las 12 de la medianoche y este 12, 4 AM, ¿verdad? 4, 8, 12, 16, 18 y ya. Ahí tenemos que se ejecuta nuestro diferencial. Entonces este se va a ejecutar. Vamos. 4:30 y 5. No, son 4. 5, 5:30 y así sucesivamente. Bien. De ese mismo modo se va a seguir ejecutando entre diferencial y diferencial. Y el sistema no ha fallado, pero ocurrió una anomalía y un error en el software que envió unos datos mal, que se alteró algo que no se debía, no sé qué. Y vamos a recuperar la base de datos en otro ambiente. ¿Cuándo ocurrió el error? ¿A qué hora? Bueno, fue a las 4:50. Entonces vamos a ver cómo estaba la data del tren. Me permite recuperar la información hasta ese momento. Es recuperar este full, este diferencial y los logs que hay entre este diferencial y la hora que quiero recuperar. Pregunta. Los backups no se hacen todos los días dependiendo del sistema. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Hacer que con la data en vivo. Tú dices, los backups transaccionales. Porque si a eso te refieres, sí, eso no representa ningún problema. Sí, claro que sí, claro. Backup en caliente. No se interrumpe el usuario para nada. Eso es transparente. Imagínense que cada 30 minutos enviáramos un mensaje. Y si el sistema solo perdiera 2 minutos de datos, solo permitiera. Cada 2 minutos vamos a cerrar el sistema, ¿no? Eso es en caliente que se hace sin problema alguno. La duplicación evita problemas de pérdida de datos. Cuando tú dices duplicación, tú dices tener 2 servidores o algo así. Se fue el audio. Hello, ¿me oyen? Hello. No, el backup, Emanuel. Yo te voy a explicar aparte. Acuérdamelo ahorita cuando terminemos. Ok, me escucho. Mira, otra confusión habitual en este mundo es confundir un plan de backup con un plan de alta disponibilidad, que no es lo mismo ni es igual. Hablamos de que con esto, con este esquema que tengo acá, yo puedo recuperar mi data en otro escenario distinto, en otro servidor, en otra computadora, a un momento determinado, porque quiero validar algo, porque quiero hacer una auditoría, porque quiero tomar esa base de datos para tratar de replicar un error que me dio en el sistema. Muchísimas razones hay. Tu plan de backup está independiente a la alta disponibilidad. Cuando yo hablo de alta disponibilidad me refiero a tener servidores que tienen funcionalidades iguales y que en el caso de que uno falle entre el otro, como son los clústeres, tener algo que se llama log shipping, que me va haciendo como un merge de la base de datos en otra base de datos de todas las transacciones que van pasando. Puedo tener replicación, que eso es lo que yo les había comentado hace días, que yo puedo dividir las data y luego centralizar. Todo eso yo pudiera hacer, obtener mirroring de base de datos. Están los RAID, que para los que trabajan ya, que están en el área, bueno, que los arreglos de discos, todo eso es alta disponibilidad. Pero ¿qué pasa con la alta disponibilidad? Que se me cayó yo tengo un servidor aquí y un servidor acá. Se cayó este servidor y este inmediatamente entró.
pero no me permiten hacer esto que yo estoy queriendo hacer aquí. Ok. Y algo también, señores, que nosotros obviamos y que quizás uno piensa que lo tiene muy lejos, pero que es real, es el tema de de los desastres naturales. Ok. La alta disponibilidad suena muy chulo y todo muy bien, pero lo ideal sería que tú entonces tuvieras tu plan B, como lo tienen los bancos, en países que están fuera de la zona de huracán, como Canadá, Argentina, países así. Países que te garanticen servicio óptimo de electricidad. Países que te garanticen conexión a internet rapidísimo. Aquí los bancos hacen pruebas que apagan todo su data center local en vivo y entra inmediatamente el que está allá. Ok. Pero el backup y la alta disponibilidad no es lo mismo, ni tiene la misma utilidad. ¿Estamos de acuerdo? No confundan eso, que porque ustedes tengan un mirror, no van a hacer su plan de backup como manda el librito. Porque yo les aseguro a ustedes que no es lo mismo si se le daña el sistema a las 5 de la tarde, que ustedes le digan al jefe, bueno, don, el día de hoy se perdió, porque mi último backup fue anoche a la 1. A que usted le diga, lamentablemente, con lo que ocurrió, vamos a perder todo lo que pasó entre 4:30 a, a 5, que fue cuando ocurrió el problema. ¿Qué creen ustedes que es más fiable? Pero esas son preguntas que ustedes deben hacerlas a sus superiores, por si hay que incurrir en gasto, porque hay que comprar más almacenamiento para tener una mayor retención. Cuando hablo de retención, estoy hablando de la cantidad de días que usted va a tener almacenado estos backups. Hay compañías que te dicen eh, que necesitan tener 3 meses de backup guardado, otras necesitan 6 meses, otras como un mes lo hacen, y así por el estilo. Ok. Diga la pregunta, Leonardo. A ver, permítame un segundito, señor, que yo tengo una central aquí telefónica de mi hijo. Voy a pausar la grabación. Sí. Bien. La pregunta, que por cuánto tiempo se puede guardar una base de datos full. Vuelvo y repito, esas son cosas que tienen que establecerlas, son lineamientos que tiene que establecer la institución, porque por más que nosotros creamos que con 2 meses está bien, cuando viene a ver no está bien, porque la institución tiene estipulado que debe almacenar 1 año de backup, pero tú necesitas tener espacio para eso. Ok. En SQL, señores, perdón, para ustedes hacer ese plan de backup, como se los expliqué, con full transaccional y de log, deben tener la base de datos con el recovery modo en full, con el modo de recuperación en full, ¿verdad? Y deben tomar en cuenta que si hacen esto, o sea, su backup se está ejecutando todos los días de manera automática. Full diferencial y del log y no falla. Full diferencial y del log y no falla. Todo muy chévere, perfecto. Pero si ustedes hacen esto, task, backup, ¿verdad? Y tengan muy en cuenta eso. Y le dan a hacer ese backup ahí. Inmediatamente ustedes están interrumpiendo esta secuencia. Le están interrumpiendo esta secuencia. Porque tú vas a hacer un backup full que te va a afectar que el último diferencial que tú tengas aquí ya no funciona. ¿Ok? Entonces lo que hacemos en ese caso es que le damos check a esa opción que está ahí, que dice Copy Only Backup. No sé si lo pueden ver. Tengan eso muy en cuenta. Copy Only Backup.
Entonces, cuando tú seleccionas esa opción, lo que te permite el SQL es que tu secuencia ya que tú tienes programada de manera automática no se pierda. Te va a hacer un backup, pero para tu último diferencial aquí, su último full va a ser el de este esquema, no este que tú estás haciendo aquí. Ok. Preguntas, que nos vamos temprano. Preguntas, por favor. Ahí les dice que pueden configurar, combinar, como les había dicho, varios tipos de backups, full, diferencial, hacer la copia o el file group, por file group también aplica. Aquí están, mírenlo ahí. Estas son las dos palabritas que yo estaba buscando. RTO y RPO. ¿Cuánto me puede tomar la recuperación y cuánta data es aceptable perder? ¿Es posible recuperar datos de otras fuentes? Ok. El tipo de backup, señores, la estrategia de backup dice ahí que debe estar apegada a otros requerimientos, como el tipo, la frecuencia de los backups, ya hablamos de eso, el periodo de retención, hablamos de eso también, cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas de backup vamos a guardar. El tipo de media a utilizar. El tipo de media, o sea, dónde lo vamos a almacenar, lo recomendable es que se haga en un disco fuera del servidor de base de datos, porque si el servidor coge fuego y lo hacíamos los backup ahí, no tenemos absolutamente nada. Entonces usted lo pone en un file server destinado para eso. Chévere. Y ese file server, con su debido permiso, con espacio suficiente y todo lo demás. Ahora, si usted quiere implementar un sistema de almacenar sus backups en cinta, entonces lo que hace es que a esos backups que están en ese file server, entonces usted lo pasa a cinta. Porque el copiar de cintas magnéticas es muy lento. Y ahí si pudiéramos estar afectando el desempeño del servidor. Al ser más lento, corremos riesgo de que no tenemos un servidor con muchísima potencia, entonces se nos ponga lento todo porque se está haciendo el backup. Está ocupado escribiendo. Y por último, hay un tema muy importante, que es esto que está aquí. Las pruebas de backups. Esto que está aquí. Backup Testing Policy. Señores, no podemos estar haciendo backup a lo loco todos los santos días del mundo sin probarlo. De vez en cuando que no estemos haciendo nada, agarramos una máquina cualquiera y subimos un backup para asegurarnos de que funciona. A veces los equipos se dañan, el disco se daña y el disco me está permitiendo tener escritura en él cuando hago el backup, pero no me está dejando leer si quiero copiar o si quiero restaurar. Entonces de vez en cuando usted no esté haciendo nada, se agarra y recupera su basecita de datos por ahí. Bien. Hansel, se han tenido casos donde el identity es diferente de uno en uno. Yo particularmente no lo he visto, pero todo se aplica, todo se aplica. Chévere. Ya le de las medias le dije, la retención, todo eso debe ser planificado con la parte operativa. No hay una persona más capacitada de decirle a usted cuánto puede perderse en un sistema que el que lo utiliza. Nosotros no somos dioses. Y a veces tomar esa decisión de nuestro lado puede dar paso a algo muy subjetivo, que luego nos mete en problemas.
Ok. Si tienen preguntas, señores, hasta aquí. Sería bueno que se lean esto, que se lo lean, que se lo lean y que se lo vuelvan a leer, especialmente los que están trabajando como DBA. Okay. Hay algunos ejemplos ahí de estrategias de backup. Transaction log backup strategies. Ahí ese es el que yo usualmente recomiendo. Ya les dije. Porque precisamente esa parte que dice ahí que te habilita en el tiempo un momento para tú poder recuperar. Preguntas, señores. Si quieren que les suba esto, me dejan saber, es el 5 para subirlo al grupo. Sí, yo voy a parar a detener la grabación para decir algo interno. Gracias por estar.